¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy tenemos un nuevo programa especial, en esta ocasión con alguien a quien, se lo digo todos los días, con alguien que yo tenía muchas ganas de que viniera, pero es que hoy es especialmente cierto porque llevo años persiguiéndole y por fin le tengo aquí en Es Radio sentado a mi lado. Así que vamos a disfrutar enseguida de Gonzalo Recarte. Vamos. Gonzalo Recarte, que para quienes no le conozcan, es el director general de Cobas Asset Management, consejero de Value School, una de las personas, de los hombres fuertes de esa institución. Gonzalo, ¿qué tal? Muy bienvenido. Pues nada, en primer lugar, gracias por invitarme. Yo creo que no es cierto que me hayas invitado tantas veces, pero bueno. Vale. Con ánimo de lucro te lo compro, puede ser la segunda o la tercera vez que lo intento. Correcto. Pero a tu dinero nunca duerme llevo años. No soy tan queriendo que difícil llegues. de perseguir, pero bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Así que No, a ver, a vuestra no digo que disposición. seas... Si ahora voy a tener que explicarlo todo, no es un mal queda, pero es un señor que tiene muchísimas ocupaciones y el tiempo no siempre se lo permite. De hecho, esta entrevista la estamos grabando en el mes de abril y hoy es un día especialmente importante porque, para aquellos que lo recuerden, aquel 7 de abril pues fue un lunes negro en los mercados, que los mercados cayeron a plomo, y en una gestora de activos independiente, de corte value, bueno, pues no deja de ser un día importante y por eso le agradezco el doble o el triple que esté aquí con nosotros. Gonzalo, no me dejarás mentir, hoy era un día en el que fácilmente hubieras levantado el teléfono y me hubieras dicho: Luis, olvídate, búscame otro día que hoy no puedo. Pero bueno, nosotros al final somos inversores a largo plazo. Es cierto que está habiendo mucha volatilidad estos días en el mercado. Creo que los aranceles han generado un ruido que para cuando se emita este programa me voy a mojar. Creo que ya habrá una solución al respecto, o por lo menos unas vías de salida de este tema. Y para nosotros, como gestora value independiente que cree en el largo plazo con la renta variable, se abre un mundo de oportunidades. Más allá de nerviosismo, es de a ver qué hacemos con nuestra cartera para generar valor para nuestros inversores a largo plazo. Pero sí, un día importante, desde luego. Es un día importante, además, fíjate, días previos a ese 7 de abril, tuve la suerte de estar con uno de tus compañeros, con Carlos González Ramos, con quien hablábamos en Con Ánimo de Lucro, precisamente, para analizar cómo iban los mercados, y me decía, a micrófono cerrado, ¿no? Pues si nosotros allí en Cobas estamos muy tranquilos, porque la verdad, evidentemente, no solo no hay salidas netas, sino que al revés, hay intención de entrar y, por supuesto, bueno, pues como nosotros lo que nos fijamos en los fundamentales de las compañías, pues ahora mismo de nerviosismo nada. Y digo más, estuve ese día en Cobas y lo pude comprobar por mí mismo, no era una milonga que me estaban contando. Mira, si quieres te cuento una anécdota, ya que estamos claro. entre amigos. O sea, el viernes yo estaba en la oficina, tranquilamente. Sí es cierto que el equipo de gestión se reunió por la mañana, dada la volatilidad, y por la tarde, cuando con el S&P cayendo un 6%, creo que iba a caer el viernes en un mismo día, dije, bueno, voy a hablar con el equipo de gestión, a ver qué decisiones están tomando. No había nadie, ya se habían tomado las decisiones, o sea, ya la mesa de trading sabía lo que tenía que hacer, y una vez tomadas las decisiones, ya es que el mercado te lo reconozca. O sea, para que veas que es que realmente nerviosismo ninguno, un abanico de oportunidades, y es más bien una rotación de carteras. Aquí en este tipo de entornos, nosotros lo que hacemos, para nosotros es volatilidad, es oportunidad. Hay cosas que han subido más, cosas que han subido menos, y se trata de un rebalanceo. O sea, la gente suele tender a pensar que nosotros, cuando compramos una acción, nos quedamos ahí eternamente, y para nada, porque el mercado es algo dinámico, se mueve, y nosotros pues rebalanceamos. Vendemos cosas que han subido mucho, compramos cosas que han caído más, pero seguimos confiando, con el único objetivo de que el potencial a largo plazo de la cartera siga subiendo. Es muy curioso porque nos van a entender muy bien nuestros oyentes y los telespectadores que nos siguen a través de YouTube. Me imagino que en esos días de agitación en los mercados, de pánico bursátil, podemos hablar, que aquel 7 de abril, que es hoy, cuando estamos grabando, se produjo un pánico bursátil. Asia caía, el índice de Hong Kong caía un 12% esta mañana. Estaban los índices europeos en rojo, con unas caídas espectaculares, y uno puede pensar en una gestora de fondos, en una gestora como la vuestra, un día así,
Y me imagino en el imaginario colectivo será gente tirándose los pelos, gritando por los balcones, queriéndose tirar por la ventana, ¿no? Un poco ese imaginario que se creó después del crack del 29 de los ejecutivos tirándose de los edificios. Sin embargo, una de las ventajas de conocer más de cerca el funcionamiento de los mercados y además entenderlo de la manera que lo hacéis vosotros, días de mucha agitación, de mucho pánico en los mercados, aunque son días en los que se suele destruir bastante valor, en realidad lo que se hace es crear oportunidades para generar nuevos valores e incluso superar los anteriores. Y esto es lo que es tan difícil de entender. Hablábamos antes de arrancar el programa que estábamos mirando y ver si era la gran oportunidad ahora para entrar en el S&P 500 y estábamos nerviosos. Me decía, a ver, cuando terminemos hoy la jornada laboral y tengamos un ratito, yo en mi caso, pues veré cómo tengo que reorganizar mi cartera porque seguramente tenga oportunidades muy interesantes, tanto en fondos en los que puedo estar como en alternativas, incluso en gestión pasiva, que puedan ser muy interesantes. Como tú decías, el S&P 500 hoy está en mínimos y bueno, pues puede representar una muy buena oportunidad a largo plazo. ¿Por qué crees que se entiende esto tan mal? Porque muchas veces, históricamente, para empezar, la sociedad española es una sociedad que desde una perspectiva de inversión es ultraconservadora, Y ultra desconocedora, casi Bueno, podríamos decir. sí, o ¿Va sea, unido? no es que vaya unido. Nosotros hemos tenido desde mediados de los 80 un ciclo expansivo en cuanto a la regularización de activos inmobiliarios que ha hecho que mucho del capital se vaya hacia la vivienda. De hecho, la acumulación de riqueza en España, sobre todo de las generaciones baby boomers para atrás, viene vía inmobiliario. El apetito que tenemos por los mercados financieros siempre ha sido como muy limitado. De hecho, si analizamos qué porcentaje del ahorro de las familias españolas está invertido en activos financieros, es muy por debajo de, no quiero decir economías más desarrolladas, pero sí, bueno, sí, con mayor Producto Interior Bruto, más renta per cápita, etcétera, porque han sabido canalizarlo y aquí no se ha habido el boom que hemos tenido aquí en el inmobiliario. Ahora bien, con el paso del tiempo la vivienda ha sido cada vez menos accesible y la capacidad de generar riqueza ha venido por los mercados financieros y poco a poco se va derivando ese ahorro hacia mercados financieros. Pero siempre se ha visto como un casino. O sea, la bolsa tiene la gran desventaja frente al inmobiliario, que es que el precio lo ves a diario. Alguien que se compra una casa y se hipoteca y mucha parte de su sueldo va ahí, no se fija cada mes si el precio de su casa ha subido, ha bajado, etcétera, le da igual. Incluso en el 2008, en determinados mercados inmobiliarios, hasta el año pasado no se han alcanzado precios de 2008. Y la gente, no te creas que ha estado pensando, bueno, pues llevo 15 años sin ganar patrimonio. No, en bolsa tenemos la desventaja, que es que vemos el precio todos los días. Todos los días y casi a todas las horas. Bueno, sí. De hecho, nosotros lo tenemos bastante estudiado esto. De hecho, hay que saber distinguir entre lo que es la rentabilidad financiera y la rentabilidad emocional. Yo esto siempre lo explico. Imaginemos un fondo de inversión que sube del 1 de enero al 31 de diciembre de un año X un 7%. Pero claro, para llegar a ese 7%, que está muy bien, podemos decir que es un poco la rentabilidad histórica de los mercados financieros, en enero sube un 3, en febrero cae un 4, en febrero cae un 5, en abril sube un 10, así, con subidas y bajadas hasta el 31 de diciembre. Una persona que se mete a ver su fondo de inversión el 1 de enero y lo ve el 31 de diciembre, tiene una rentabilidad financiera igual que una rentabilidad emocional, un 7,3%. Una persona que ve todos los meses, se mete una vez al día y va viendo cómo cae, cómo sube, pero solo una vez al mes, tiene una rentabilidad emocional que es ya casi negativa, porque ha ido sufriendo, viendo cómo caen sus fondos, o sea, y ya, si tenemos al típico friki que se mete 260 veces, es decir, casi una vez al día a ver cómo van sus fondos, ese como cliente o como inversor a largo plazo en mercados financieros lo hemos perdido, porque su rentabilidad emocional es casi de un menos 20%, aunque al final de año financieramente tenga un 7% más de patrimonio. Pero no está dispuesto a sufrir esos vaivenes emocionales que el mercado te lleva en días como precisamente hoy, por ejemplo. Nosotros, gracias a Dios, sí es cierto que llevamos mucho tiempo con una estrategia de contenidos de concienciación, primero a través de Value School, luego muy potentemente a través de Cobas, intentando, no me gusta decir la palabra enseñar, pero sí concienciar a nuestros clientes que momentos como hoy son momentos buenos a largo plazo. Entonces, más que salidas, lo que solemos tener son llamadas para querer comprar en días como hoy, porque la gente está más concienciada.
Pero bueno, es un trabajo de años de hacer ver que nosotros tendemos a ser positivos, la economía tienda a ser positiva, el mundo va a mejor. Siempre recomiendo un libro que se llama Factfulness, que nos invita a ver que el mundo va a mejor y la economía y la bolsa no es más que el reflejo de que cada vez vamos a mejor como sociedad, con estos vaivenes. Es verdad que en plazos cortos, o de una generación a otra, la sensación es que vamos a peor, ¿no? Bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que la educación es peor la de ahora que la de antes. Es que los jóvenes de hoy no se preocupan como los de antes. Están los típicos memes que vemos en redes sociales, ¿no? Del padre a los 80, el padre de los 90, el padre de los 2000 y el padre de los 2010, ¿no? Yo creo que todos hemos visto este tipo de chistes y da la sensación de que vamos a una degradación enorme. Pero, independientemente de esos vaivenes que hay en la percepción de la realidad, lo cierto es que si analizamos fríamente la evolución de los seres humanos, qué sé yo, desde los 80 para adelante, es innegable que hemos avanzado en comodidades, hemos avanzado en desarrollo tecnológico, tenemos una serie de capacidades en el día de hoy de generar riqueza que no existían entonces, las comunicaciones se han disparado, los avances en medicina se han disparado, la esperanza de vida se ha disparado, tenemos muchos indicadores que hablan de esa evolución del hombre y, como bien dices, si uno invierte en los mercados financieros pensando que dentro de 40 años la cosa va a ir mejor de lo que va ahora, independientemente de las cosas coyunturales que vayamos viviendo, bueno, pues en los mercados financieros serán una muy buena cosa de cara al futuro. Y la bolsa es la manera de aprovecharte, eligiendo buenas compañías, por supuesto. Bueno, porque al final es invertir en activos reales. La gente piensa que invertir en bolsa es simplemente especular. Al final, quien entra en bolsa únicamente para especular, y yo creo que de esto también tiene su opinión y podemos hablarlo un poquito más tarde, tiene que prepararse para perder dinero y lamentablemente solamente compra valores que suben o bajan en bolsa. No sabe si detrás hay una embotelladora de Coca-Cola o si detrás hay una empresa que se dedica a licuefactar gas entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Como una de las empresas, ejemplo, claro. una de las empresas que mejores resultados os ha dado, ¿no? Porque al final invertir es comprar trocitos de empresa y esto es lo que a mucha gente le hace falta conocer. No diga usted, es que usted está en bolsa porque usted ha comprado o un fondo que tiene a su vez, como es el caso de Cobas, ¿no?, una serie de empresas y además que ese fondo nos ofrece la narrativa que les ha invitado a comprar cada una de esas empresas. Entonces uno puede estar más tranquilo de que lo que tiene es un cachito de una empresa. No tiene un valor que sube y baja en bolsa. No tiene un cachito de una empresa que compra materia prima, que la desarrolla, que luego la vende, que tiene un management, que tiene unos activos, que tiene un mercado en el que es líder. Que tiene unas barreras de entrada, que tiene un precio que puede mantener, que puede repercutir. O sea, al final lo hemos dicho 1000 veces. Me siento a veces un poco pesado diciéndolo, pero es una buena manera de protegerse frente a la inflación. Hombre, porque es al quizá final, la mejor manera. La mejor manera. Al final, como venía diciendo antes, el español se ha protegido, el español medio frente a la inflación y manteniendo un poder de riqueza vía inmobiliario. Eso ya no se va a poder mantener en el tiempo. Desde luego, a no ser, tiene que haber varias medidas que también podemos hablarlas si quieres. Entonces, la manera de protegerse va a ser vía activos reales y eso está en la bolsa, ¿vale? Entonces, pues bueno, en otros países pasa y yo, desde el momento en el que montamos Value School, sí vemos una cierta tendencia a que el dinero fluya hacia activos reales, pero va muy lento, muy lento, muy lento. Desde luego que sí. Quiero pisar contigo algunos callos. Lo que quieras. A ver si te dejas. Siéntete libre. A ver si te dejas. Porque estás diciendo, no, España siempre ha estado el ahorrador español, muy sesgado inmobiliario, es muy conservador. Yo insisto que sobre todo es desconocimiento. Yo creo, y fíjate, hay gente que no lo sabe, pero uno de los responsables de que tu dinero nunca duerme se llame tu dinero nunca duerme y no el dinero nunca duerme es tuyo. Ya, sí. Tú fuiste el que me dijiste, el que apoyaste el proyecto desde el primer momento, te gustó mucho la idea. Estaban haciendo también en aquel momento Value School prácticamente y quisimos ir de la mano y además, bueno, pues tuviste la idea, no, el dinero no, tu dinero nunca duerme y por eso lo montamos. Y el objetivo, digamos, lo que subyacía detrás de todo lo que nos preocupaba con Value School entonces, con tu dinero nunca duerme por nuestra parte, era el detectar que existía un problema de cultura financiera brutal en España. Y digo brutal porque es brutal, porque decían, hombre, no, comparado con otras sociedades desarrolladas, sí,
Sí, comparado con otras sociedades desarrolladas, España es subdesarrollada en cultura financiera. Y es verdad Bueno, que y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. las encuestas o los estudios mismos que hace la patronal de los fondos de inversión. Inverco. Claro, tenemos un problema, hay que buscarle solución. Desde vuestro ámbito de competencia montasteis Value School y todo el desarrollo de cultura financiera que tenéis a través de Cuevas. Desde el nuestro tenemos programas como Con ánimo de lucro, tenemos programas como Tu dinero nunca duerme, pero es importante, es necesario, sobre todo, ir avanzando en temas de cultura financiera. ¿Es importante avanzar en temas de cultura financiera únicamente por una cuestión de construcción de patrimonio? ¿O crees que existe una necesidad de reaccionar a un intento deliberado por parte de las administraciones públicas en España para que el español medio no se tenga que preocupar de esas cosas y se sienta confiado en que el Estado va a proveer toda su vida y su jubilación? Bueno, papá Estado, y más con la política que tenemos hoy en día, siempre va a estar ahí. En el sentido de, o sea, nosotros históricamente, el ciudadano tiene, tres decisiones clave a lo largo de su vida. Dónde vivir, ¿vale? Y eso es algo que le han dejado cierta libertad, que es la casa. Una vez que te jubiles, ¿de qué vas a vivir? Que es un poco el problema de las pensiones, que a día de hoy lo tenemos delegado en el Estado. Y vestirte. O sea, me refiero, con eso, entonces, ¿el Estado le interesa que nosotros tengamos menos educación financiera? Sí. Sí, y sobre todo porque hay un lobby, a día de hoy, vamos a recordarlo, el 85% de los activos financieros están en manos de 3 entidades en España. O sea, somos una sociedad que sigue yendo a su banco a tomar decisiones, a tomar o a canalizar su ahorro. Eso también es una gran diferencia respecto a otras sociedades en las cuales la figura del analista o del gestor de patrimonios independiente está mucho más arraigada. Nos gusta delegarlo, porque al final no nos sentimos responsables. Entonces, cuando montamos Value School, y siguiendo tu hilo, nosotros, y lo de tu dinero, siempre ha estado mal visto hablar de dinero en España. Se ve como feo hablar de dinero. Entonces, el meter el tú es para que te hagas responsable de tu vida. Y nosotros sí entendemos que nos es muy fácil hablar de la vida académica, de la vida familiar, de la vida amorosa, de la vida... la vida amorosa propia y ajena, Ahí está la crónica rosa. Pero me refiero, tenemos una vida financiera que no vemos. Y esa vida financiera tiene muchísimas más derivadas en el resto de nuestras vidas de la que queremos. Y no es que estemos dando más importancia a la que tiene el dinero, no. El dinero es un medio. Y el dinero te va a permitir, y la manera en que tu dinero lo controlas y tienes una buena planificación y te ordenas, el resto de vidas, bueno, salió una encuesta el otro día que los problemas económicos suelen ser en el 50% de las parejas discusiones por dinero, los divorcios en España, que yo aluciné. O sea, lo tenía en mi cabeza, pero no tenía una cifra tan clara, como más del 50% de los divorcios. Lo que quiero decir que lo interesante es coger las riendas y dejar de depender del Estado y de todas las medidas. Si quieres hablamos de pensiones, porque es otro tema que es una gran transferencia de riqueza en este país, en el cómo hemos delegado nuestra jubilación en un sistema que no es que vaya a quebrar, es que está quebrado por definición, porque ya depende de los impuestos directos. Entonces, bueno, es empezar a concienciar a la gente, que no me quiero repetir, pero que tomen las riendas de su dinero. Ya sea en fondos value, en acciones directas, es decir, da lo mismo, cada un maestrillo tiene su librillo. Y yo no defiendo que nuestra manera sea la mejor manera de invertir, es en la que creemos, en la que nos sentimos cómodos y a la que invitamos a los copartícipes a enseñarles que es una manera bastante sensata y razonable de invertir, pero existen otras muchas maneras también. Existen otras maneras, pero yo creo que has dado la clave y nunca lo había escuchado así definido y me parece que es muy certero. Dices, tenemos una vida tenemos una vida financiera que no vemos. ¿No vemos? Y eso es cierto. Al 100%, todos y cada uno de nosotros, quien más, quien menos, tiene una fuente de ingresos o de renta, que suele ser un trabajo, tiene una hipoteca, tiene unos servicios contratados, tiene unos seguros, tiene unas hipotecas y tiene unos flujos monetarios que no sabe, que no conoce y que no entiende. Somos una pequeña empresa.
somos una pequeña empresa, cada uno de nosotros. Flujos de caja. Flujos de caja, incluso pasivos, de los que se lleva Hacienda que no ves, como la cotización a cargo del empresario, que es tuyo, aunque digan que lo paga el empresario, pero desde luego no lo ves en la nómina. Me parece que has dado en el clavo. Uno de los grandes problemas que tiene el español medio es que tiene una vida financiera que no ve. Y yo creo que este es otro de los problemas, Gonzalo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no quiere ver. Porque, fíjate, si nosotros... Yo creo que lo habrás comprobado en tu entorno, pero a nosotros nos pasa, yo me quejo mucho también públicamente de que en muchas ocasiones en tu entorno laboral, en tu entorno familiar, siempre dices, no, pero, jolín, preocúpate, que esto es importante, toma las riendas de tu futuro, yo si quieres te ayudo, echamos una charla, y siempre tienes las barreras. No, yo es que no entiendo, no, yo es que prefiero tal, no, yo es que como no gano mucho dinero no me tengo que preocupar de estas cosas, precisamente porque no ganas mucho dinero, más tienes que preocuparte mucho por estas cosas. Y claro, el problema es que luego ese es el pesado de Luisfer, ¿no? Y me imagino que el pesado de Gonzalo en su entorno. Pero claro, lo que tienes, los inputs alrededor es no te preocupes, que la jubilación vendrá. No te preocupes, que si te quedas en el paro, ahí tienes el Estado. No te preocupes, que tienes ahí la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital, tienes el salario mínimo interprofesional. No te tienes que preocupar de nada. Y si quieres planes de pensiones, mira, hemos dejado en lo mínimo posible los planes de pensiones individuales, salvo alternativas que ahora nos contarás. Pero de invertir en bolsa, cuidado. Esos son activos de riesgo, esos son... para invertir en bolsa tienes que tener un perfil muy agresivo. Incluso el propio lenguaje que ha adoptado la industria, por obligación de los reguladores, pero a mí me fastidia mucho, te invita a desconfiar. Tenemos todo diseñado para expulsar a aquellos a los que más les interesa tener cuidado de sus propias finanzas personales a que se preocupen de ello. Sí, y para lo mismo, hay como una red de seguridad, una red que depende de la gente trabajadora y precisamente como tú dices, la gente de menos ingresos es la que más se tiene que preocupar por sus finanzas. Y yo, mira, con el paso de los años, desde que montamos Value School, yo me voy dando cuenta de cosas y muchas veces nosotros orientamos toda la educación financiera a la parte de inversión. Pero es que hay un paso previo que a la gente le cuesta mucho, que es ahorrar y planificar. Y no hay inversión sin ahorro. Y a mí lo que me cuesta, y de hecho estamos viendo cómo lo hacemos, es esa vida financiera poder planificarla de una manera sencilla. De hecho, no, te voy a dar una exclusiva. Estamos trabajando en una nueva profesión que va más allá de la inversión y que es un educador financiero. De hecho, va a sonar muy, muy bestia, pero yo tengo un sueño que es un educador financiero en cada pueblo. Como que hay un médico, porque yo me harto de hablar de que tenemos la vida financiera que te estaba comentando y me encantaría poder llegar a montar una red de educadores financieros en el que no haya intereses, son gente que no te puede hablar de mercado ni de producto, pero que realmente te va a ayudar a ordenar tus finanzas. Porque sí me doy cuenta, enseñando a la gente a invertir, que realmente le falta el paso previo, que es que no ha ordenado sus finanzas para... Si las tienes ordenadas, ya tu manera de invertir cambia. Porque ya ves una planificación y en la clase de activos en las que inviertes ya pueden estar mucho más orientadas, yo lo llamo pequeñas cajitas, la cajita de la universidad, la cajita de la segunda vivienda, la cajita de las vacaciones, la famosa red de seguridad, que sí, es tan importante. El fondo de emergencia. Una vez que tienes eso ordenado, ya tienes muy identificadas tus cajitas y esas cajitas asignarles a un determinado activo es mucho más sencillo, incluso emocionalmente para ti, como inversor y como ahorrador, te da tranquilidad. Y días como hoy realmente los ves como una oportunidad para mover esas pequeñas cajitas. No hay que tomar grandes decisiones a lo largo del año. Son 2, 3 veces reasignarlas y estás tranquilo porque lo tienes todo ordenado. Entonces quédate con la figura del educador financiero, que yo espero que en unos años tengamos una fuerte red sobre pues ello. Tendremos que recuperar sin duda este programa cuando esa figura sea una realidad y yo creo que tiene mucho sentido. El problema de nuevo es esa barrera. Y esa barrera en las finanzas personales yo creo que es todavía más notable que en el tema de la inversión. Porque el que quiere invertir y el que se da cuenta, abre los ojos y dice, es verdad, yo esto hay que buscar una alternativa, esta es la única manera de ahorrar y de invertir a largo plazo, de construir un patrimonio. Pero cuando se ponen a ello dicen, no, pero lo primero es lo primero. Y ahí sí entran al tema de las finanzas personales. Pero
hay una barrera, yo creo, muy importante también cuando las personas, y yo creo que muchos de nuestros oyentes se verán identificados, se encuentran con alguien que les dice, no, es que tú te manejas muy mal. Esto es como el que conduce. Todos creemos que conducimos fenomenal, somos Fittipaldi, absolutamente todo el mundo. Y luego, evidentemente, no lo somos. Algunos hemos hecho cursos avanzados de conducción, a mí que me gusta mucho conducir y me gustan mucho los coches. A mí también, he de decirlo. Y entonces, el día que vas a hacer el curso, que es fantástico, lo recomiendo, en el Jarama la gente del RACE lo tiene fantástico. Oye, macho, te das cuenta de que no sabías ni frenar. O sea, te das cuenta de que hay muchos gaps de esas skills que no los tienes bien identificados. Pues en el tema de las finanzas personales, yo creo que pasa un poco lo mismo. No es fácil decirle a la gente, te estás organizando fatal. No tienes una buena salud financiera. Estás haciendo las cosas de una manera atropellada. Y hay una diferencia brutal en el momento en que tomas la determinación de ordenarte. De que te haces tu examen de conciencia, te pegas 4 latigazos y te lías a decir, bueno, a ver, ¿cuánto ingreso hay al año? ¿Cuánto gasto yo al año? ¿Qué de esto puedo quitarme? ¿Qué de esto no me puedo quitar? ¿Y cómo puedo ajustar mi vida al poder adquisitivo que tengo? ¿Y a partir de aquí, ¿qué quiero hacer? ¿y qué quiero hacer en el futuro? Efectivamente. Pero ese paso es el que más duele. El de ponerte a decir, a ver, ¿qué he gastado yo este mes y cuánto ingresa? Es decir, hombre, esto no puede vivimos ser. en una sociedad que es carpe diem. Sí. Es decir, o sea... Bueno, Bastos, el profesor Bastos lo claro, dice mucho, ¿no? Claro, carpe diem. O sea, es que nadie ve más allá. O sea, no quiero hablar solo de redes sociales, me parece simplista, pero vivimos en un mundo en el que es el ya. Entonces, el mirar un poquito eso sí creo que es un cambio generacional bastante importante. Cuando decimos que una generación es mejor o peor, no son para mí me cuesta decir mejor o peor, son diferentes. La manera en que yo me relaciono con mis hijos es diferente a la que mi padre se relacionaba conmigo. Los medios que tenía mi padre son diferentes a los que tengo yo. No son ni mejor ni peor, aunque vayamos a mejor, en términos generales. Me he perdido, perdón. No, sí, estabas diciendo que estamos en el carpe diem, en el hoy carpe y diem, ahora, claro, entonces, en que estas generaciones nuevas y sobre piensan todo, más en el ahora mismo exacto, que en el largo plazo. Y sobre todo que es que tendemos a ver las cosas en el ya y a invertir. Otro de los retos que seguro que tú en Tu Dinero Nunca Duerme te has enfrentado es que, vamos a ser sinceros, es que hablar de ahorrar para tener un patrimonio de aquí a 10 años es de las cosas menos sexys que existen. Hombre, lo sexy es si irte, quieres garantizártelo, es irte muy al poco Zara, sexy. a Zara o a cualquier otro sitio y consumir. Pero no solo eso, en materia de inversión, es Gonzalo... Es muy poco sexy hablar de, oye, ahorra y dentro de 10 años vemos cómo vas. Entonces, nuestro reto como gente que quiere potenciar la educación financiera en España es hacer ese contenido sexy, que es el principal reto al que nos enfrentamos. Creo que lo estás haciendo bastante bien. Bueno, a ver, nosotros en eso estamos. Vosotros en Value School también lo estáis haciendo muy bien, y en Cobas con ese Brain Investor y con esta intención de divulgar cultura financiera. Porque de repente, incluso dentro de las finanzas, nos hemos encontrado, a mi juicio, con un, no sé si un enemigo deliberado, pero sí alguien que tampoco contribuye mucho a hacer sexy este mensaje. Porque tú le dices a alguien, vas a invertir en mercados financieros de una manera sensata, con una visión a largo plazo, una construcción de patrimonio sostenida en el tiempo, pero tienes que meterle años para que el interés compuesto haga su trabajo. Y si lo haces de esta manera, que es aburrida, que como dices tú es poco sexy, que además te obliga y te ata, que todos los meses tienes que poner parte de tu ahorro a inversión, dices, joder, macho, o sea, voy a invertir en bolsa y ni siquiera voy a hacerme aquí ahora el que gana mucho dinero en poco tiempo, el que da el pelotazo. Olvídate, si quieres dar el pelotazo vas a perder dinero. Es como tú dices, muy poco sexy. Pero es que en este mundillo sí que han aparecido más de 2 y más de 3 y más de 4 actores que te dicen lo contrario. ¿Qué quieres? ¿Esperar a largo plazo? Esto que dicen del interés. Mira, haciendo esto, tradeando en el mercado, en velas de 30 segundos sobre Tesla o tal, no sé cuántos, pues oye, a lo mejor rico no te haces, pero para ir sacándote unas rentas todos los meses, trabajando 2 horas, y esto sí que funciona. Yo soy muy claro. Es que alguien que si lo hace tan bien, ¿por qué te vende un curso? Claro. No, es que yo nunca lo he entendido y me he dedicado a ese mundo durante mucho tiempo. O sea... Mira, te saco el tema porque sé que lo controlas, porque sé que te has dedicado a él. Y es un tema, y me lo decías tú en una charla informal, un día que no es denostable del todo. O sea, que existe mucha ciencia detrás del trading y que viene muy bien y cumple su función. Pero quizá no sea... El trading no es para retail. Y de hecho, desde con la nueva normativa,
se ve claro. Si tú te metes en una entidad, ahora las entidades que hacen trading o que venden trading están obligadas a informar al cliente qué porcentaje de sus clientes pierde dinero. Te invito a meterte a cualquiera, no quiero decir ningún nombre, pero todas son porcentajes que mínimo están en el 85%. De las personas que meten dinero pierden todo su capital. Y el trading es una muy buena herramienta. Se utiliza en grandes fondos, en fondos de inversión, por supuesto, se utiliza en mesas de tesorería de los grandes bancos, pero no es para el cliente retail. ¿Vale? Al final, el trading, el mercado está lleno de diferentes agentes que en su toma de decisiones, la variable que invita a tomar la decisión es diferente. Tenemos traders de corto plazo, fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos como nosotros, cliente retail que está desde su casa. Son millones de personas operando una misma acción con intereses diferentes. Y con plazos objetivos diferentes. Claro, muy diferentes. O sea, cuando hablo de intereses son plazos. Hay gente que opera en microtrading, que es TIC, gente que opera en gráficos de minutos, gente que opera en gráficos de semanas, gente que opera en gráficos mensuales. O sea, es que da lo mismo. Entonces, días como hoy se juntan todos y toman decisiones que son totalmente contrapuestas. Y eso es lo que nosotros vemos como una oportunidad. Porque si hoy un fondo, imagínate hoy, que tenemos una acción que es súper ilíquida, y hay un hedge fund que tiene una posición corta o una posición apalancada sobre nuestra posición. Y un día como hoy, el spread, que es la diferencia entre el precio de la demanda y la oferta, se abre muchísimo. Y tiene que vender tirando la acción un 20%, como ha pasado esta mañana en muchas acciones. Pues ahí es donde gente que tiene igual un interés a medio y largo plazo toma posiciones. Porque ese spread al que compro a mí me da igual. No sé si te lo estoy explicando muy bien, pero sirve, pero no es para el negocio retail. Y sí hay estrategias que, por mucho que se le critique, es mucho en el análisis del trading lo que hay es psicología pura, es psicología financiera. De hecho, cuando muchas veces te hablan de resistencia, soporte, etcétera, un análisis muy simplista es decir que es una raya, pero realmente son puntos de oferta y de demanda donde todos esos agentes que interactúan en el mercado generan puntos donde hay más gente interesada en comprar que en vender y viceversa. Pero bueno, sí, yo me dediqué durante muchos años, no por cuenta propia, he sido trader de muchas agencias de valores, he estado en Dinamarca, en Saxo Bank, operando para cliente institucional, y es un mundo que tiene su miga, si quieres que profundice. Miga, pero tú eras uno de esos traders que salen en las películas, con el teléfono, compra, vende, coge, corta. Sí, pero para cliente institucional, sobre todo. Y luego, durante muchos años, normalmente los bancos de inversión tienen una parte, la liquidez, que tienen inmovilizado en su balance, y los traders lo que intentábamos, se llama trading por cuenta propia, es intentar rentabilizar ese dinero que tenían en la cuenta bancaria, como así dijéramos, pero en el día. Entonces yo operaba Eurex, que es futuros del DAX, futuros del Eurostoxx, luego también estuve tradeando Telefónica, Santander y BBV durante mucho tiempo. Hice buenos amigos, la verdad. Sí es cierto que es un mundo muy estresante en el que yo tenía claro al que no me quería dedicar. Ahí los picos. Si nosotros como inversores a largo plazo tenemos picos emocionales como ahorradores, imagínate la curva emocional del inversor varias veces cada día. O sea, es un desgaste brutal. Claro. Es un desgaste brutal. Pero está muy bien porque yo creo que hoy estamos profundizando un poco en el funcionamiento de los mercados y cómo funcionan las distintas estrategias, que es algo que tampoco la gente conoce. De nuevo, tenemos una vida financiera que no vemos, existe una vida financiera que no conocemos, existe un mercado. Es muy curioso que a Manolo, a Domingo, a mí mismo, a Luigi, en Tu dinero nunca duerme, a veces se nos reprocha que insistamos de una manera tan vehemente que la renta variable, la bolsa, es el activo más rentable a largo plazo y más seguro también. Bueno, eso no es que lo digáis vosotros, son datos. Sí, pero claro, tú dices, a ver, búscate un fondo, no, para poder, pues, no sé, los robo-advisor, sí, que hay que decir que están muy bien, están genial, que para muchos inversores retails tienen unas alternativas y unas carteras muy buenas, pero el propio robo-advisor, los que hay, pues te perfilan. Primero te hacen un test, te hacen un montón de preguntas, y los propios fondos que tienen, las propias carteras, se suelen dividir en nombres y van todas del más conservador al más arriesgado. De la cartera My Investor, creo que tiene música clásica, sí, se llama la primera, y hard metal la última, ¿no?
Entonces, pues da la sensación de que te vas a meter en la jungla. Te van que sesgando, te sesgan. Te sesgan. Pero fíjate que la fórmula para, digamos, encasillar a los distintos tipos de inversores es atribuir al que quiere invertir full en renta variable el perfil más riesgoso, el perfil más expuesto al riesgo. Entonces, si tú preguntas a cualquier persona que a lo mejor, si quieren invertir a 30 años, es la mejor de las alternativas que tiene, porque es la mayor rentabilidad, o sea, la opción en la que más rentabilidad va a obtener a largo plazo, puede ser la cartera ideal para esa persona. Pero hablamos de tolerancia al riesgo y se identifica en el mercado demasiado riesgo y volatilidad. Correcto. ¿Por qué es tan habitual esta? Porque sabes tú perfectamente, hasta la academia lo dice así. Tú que quieres formar a educadores financieros, sabes que la academia está taxativa. Riesgo y bola, como le llaman, el riesgo y la bola es lo mismo. Pero es que volvemos a lo mismo, es una cuestión de regulación. Entonces, el riesgo o la volatilidad se mide como el precio se mueve y es una cuestión estadística. Es la desviación estándar que en estadística se estudia. Realmente, para un inversor en renta variable, el riesgo es la probabilidad de tener una pérdida permanente de capital. Eso es lo que debería ser el riesgo. Y solo hay dos posibilidades. Que te hagan una mega ampliación de capital, es decir, que tú participando en el capital de una compañía se te diluya y no tengas el cash suficiente para mantener, que nunca es no siempre es la buena opción, si realmente la ampliación de capital no estaba en tu business plan, o que la empresa quiebre, pues se quede en una trampa de valor durante mucho tiempo. Eso es una pérdida permanente de capital. El que se mueva, pues para un trader, ¿qué te voy a decir? Es buenísimo. O sea, días como hoy, haciendo trading, son días de ganar dinero por los simples spreads. Para un inversor a largo plazo, no debería serlo. Siempre y cuando, vuelvo a lo que hablábamos antes, haya una buena planificación financiera, porque una pregunta que me hace mucha gente es, ¿invierto todo ahora o no? Pues depende de cómo te hayas planificado. Yo siempre tengo, alguien que lo ha invertido en renta variable, siempre le invito a hacer aportaciones periódicas, para que su precio medio sea más controlado. Y si el mercado cae, pueda tener capacidad o fuego en batería para poder comprar más. Alguien que está más formado, pues igual puede ir invirtiendo. Pero si tienes una buena planificación y tienes cash flows, que hablábamos que somos pequeñas empresas, pues lo ideal es ir metiendo poco a poco y construyendo ese patrimonio. No sé si te he contestado, pero es que para mí lo tengo tan claro que el precio se mueva es oportunidad, no es riesgo, que mientras no haya una pérdida permanente de capital, que en el trading sí que hay pérdidas permanentes de capital, porque el gran desconocido de la gente cuando se mete en el mundo del trading, en el negocio retail, es que normalmente, aquí podría profundizar mucho, creo que no es el tema, pero es un juego de suma cero, que la bolsa no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores en futuros y en derivados, para que uno gane tiene que perder otro, en la mayoría de los casos, dependiendo de cuál sea el producto. Sí, uno gana y cobra, uno gana y otro pierde y paga. Y otro pierde. En bolsa no, porque en bolsa, como os he explicado al principio, es el crecimiento exponencial de que la vida va mejor, las compañías ganan más dinero. Durante los últimos 100 años un 3% de media, solo 2 veces no ha subido el 3% el PIB mundial. Veremos qué pasa este año. Entonces no es un juego de suma cero, todos ganamos invirtiendo en el crecimiento de la economía. Y en el trading eso no pasa. Y ahí sí hay un riesgo de pérdida permanente de capital. Que como te decía, muchos brokers dicen, no, tenga usted en cuenta que se abre aquí una cuenta, el 85% de la gente pierde dinero. Y cuando dicen estos brokers que perder dinero, no es perder dinero un poquito, no, es que pierden a cero. De hecho, yo, siendo responsable de institucional de un broker internacional, no sé si tú te acuerdas, cuando hubo, no me acuerdo ahora mismo el año, pero cuando hubo la gran crisis de los mercados asiáticos, un agosto, lo que pasaba ahí, que ya lo hizo Warren Buffett. Sí, me acuerdo perfectamente, era que se habían apalancado muchísimo los inversores en Asia y las bolsas asiáticas se cayeron. Muchísimas cuentas, ya no es solo el dinero que metes, sino que tú metes, voy a decir una cifra pequeña, 10.000 euros en el broker, tienes un producto muy apalancado, pasa cualquier cisne negro en el mercado y ya no solo es que hayas perdido los 10.000, es que debes dinero al broker, porque ese es el problema del apalancamiento. Si no lo sabes utilizar, yo no estoy tan de acuerdo con Warren Buffett en el sentido de que es, no sé cómo los llama, demonios o algo así. O sea, creo que tienen muchísimo riesgo, pero si lo sabes utilizar, igual que las opciones, etcétera, se puede hacer value investing utilizando opciones. Pero tienes que estar muy preparado y eso sí que es una cuestión bastante técnica y teórica para utilizar productos apalancados, que creo a día de hoy que la normativa, pese a que ha mejorado, y eso sí creo que es algo que ha hecho bien la CNMV, debería ir un paso más allá de los requisitos para que el cliente retail pueda utilizar apalancamiento.
No, yo desde luego, cada vez que alguien que sé que no sabe de mercados, me viene hablando de que quiere operar con futuros o que me han contado de algo que está basado en futuros de divisas, Sí. cosas así raras, este tipo de cosas que de vez en cuando aparecen en el mercado, digo, huye como del demonio. No porque per se sean malos, al final un futuro con el que se opera apalancado no deja de ser una fórmula que ha encontrado el mercado para garantizarte determinadas cosas Bueno, en un futuro. tiene su sentido económico. El Tiene problema, su sentido económico totalmente. para hacer coberturas, para hacer, o sea, tiene su sentido, pero hay que saber utilizarlo. Es lo único Exacto. que digo. Es Y que un no es riesgo. tan fácil como comprarte una acción del Santander y esperar 30 años. No es lo mismo, porque como digo, hay que recordar que muchas veces es un juego de suma cero en el que para que tú ganes pierdes. O sea, Pero es un tiene que juego de perder otro. suma cero, Gonzalo, que volvemos a lo mismo. Es muy sexy. Ah, bueno, claro, es súper sexy. Es muy sexy porque te da lo que mucha gente quiere cuando se acerca a la bolsa. El primer contacto con el mundo de los mercados financieros de la renta variable, muchos españoles en nuestro caso lo tienen porque quieren ver si se pueden forrar, si pueden dar el pelotazo, si pueden comprar hoy a 10 para vender mañana a 1.000.000. Y eso, lamentablemente, aunque se logra, son muy poquitos y con muy golpes de suerte muy importantes, y añado, con mucho conocimiento detrás. Me atrevería a decir que el 99,99% de la gente que sin conocimiento se mete en este tipo de estrategias va a perderlo todo. Porque si tiene la suerte de arrancar y tener la suerte del principiante y tener una operación muy buena, muy positiva en el principio, va a creer que lo domina y en la siguiente se va a caer con todo el equipo, ¿no? Hay un sesgo que llamamos, no me acuerdo el nombre, el sesgo de cuando te confías. O sea, yo a los amigos míos, a mis amigos que empiezan a invertir en bolsa, les digo, ojalá la primera vez Te la pegas. pierdas poquito, pero que pierdas. Para tomar conciencia de lo que es esto. Pero bueno. No solo es eso, así. bueno, a ver, hemos hablado de los arranques de Cobas, de Value School, del arranque de Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, hay que recordar, fue un programa que arrancó en Es Radio con el apoyo de Value School y que lo hizo en 2019, 2020, 2021 fueron años no especialmente buenos para un estilo de inversión que era prácticamente el core de todo el contenido que hacíamos en Tu Dinero Nunca Duerme, que era el Value Investing. O sea, arrancamos y conseguimos crear una comunidad muy fiel hablando de un estilo de inversión que los titulares, y que los titulares que cosechaban en aquel momento eran malísimos. Yo recuerdo el Value Investing ha muerto, esto ya no funciona, las grandes cabezas pensantes de Bestinver se la pegan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí no tuvimos un buen comienzo. Market timing. Pero sin duda fuimos capaces de sembrar para el largo plazo, ¿no? Sí, bueno, al final, ya te digo, nosotros quiero pensar que no vendemos humo, vendemos una manera en la que nosotros sabemos hacer las cosas. Y lo que entendemos que el cliente que viene con nosotros lo acepta, sabe cómo lo hacemos y está tranquilo con ello. De hecho, muchas veces en nuestras entrevistas con potenciales partícipes, cuando nos dicen no, porque este dinero es para 2, 3 años, directamente les tenemos que decir que no. Porque nosotros no somos adivinos, aunque muchas veces la prensa nos quiera vender como adivinos o como gurús. Somos personas que hacen las cosas de una manera que entendemos razonable, con una perspectiva sobre el futuro muy positiva y con una capacidad de análisis muy potente que nos permite estar tranquilos con las inversiones en las que tomamos. Pero sí, uniendo a lo que tú dices, durante mucho tiempo el value investing ha estado, no quiero decir denostado, pero fuera de moda. Hemos vivido un ciclo de tipos de interés extremadamente bajos durante muchísimo tiempo, que no se había vivido así nunca en casi toda la historia de los mercados financieros. Y esto es tan sencillo como cuando los tipos de interés están muy bajos, todo lo que sea vender el futuro, al traértelo al momento presente vale más. De ahí que las Magníficas 7, etcétera, han estado cotizando unos múltiplos, bajo nuestro punto de vista, muy elevados y que han estado muy de moda y en boca de todos los inversores durante mucho tiempo. Solo hay que ver lo que gestiona Katie Wood, que es una gran gestora de tecnología en Estados Unidos. Y ahí sigue. Pero bueno, poco a poco nosotros creemos que el mercado nos va a dar la razón, como ha pasado durante los últimos, me atrevería a decir, 100 años. Durante estos meses se estaban, no quiero decir riendo, pero sí estaba la alerta en cuanto al maestro Warren, tenía no sé cuántos billones en liquidez, y fíjate, el mercado en 2 días ha caído un 10%,
y tiene 320.000 millones, creo, en liquidez para poder comprar... Preparaditos para irse a rebajas. Para comprar acciones. Entonces, bueno, no sé, cada uno tiene su estilo, cada maestrillo tiene su librillo. Yo lo que le recomendaría a los inversores es que antes de invertir conociera bien en qué invierte y que esté tranquilo. Porque el umbral del sueño es... ¿Y cómo funciona? Lo más importante a la hora de invertir. No, desde luego que sí. Sí, pero no por nada, sino porque si te pones muy nervioso en momentos determinados, puedes llegar a tomar decisiones que te quiebren precisamente. Bueno, para eso tenemos Brain Investor. Ahí, pues, en momentos de alta volatilidad, de incertidumbre, etcétera, lo que tenemos que intentar es pensar con nuestro sistema 1, el que es el más sosegado, el analítico, el que te permite tomar decisiones más controladas. De hecho, en momentos de pánico, el sistema ese que estamos funcionando el 90% que nos hace tomar decisiones más intuitivas, pues no debería funcionar. Y el problema es que muchas veces pasa eso. Y luego el querer tener la voluntad de entender cómo funciona el mercado. Yo creo que eso es fundamental, porque dices tú, Gonzalo, hombre, a ver, que cada uno tome la decisión que estime oportuna, que invierta en el estilo que más le guste, pero con conocimiento de causa. Bueno, claro. Pero yo en mi vida me he encontrado incluso en gente también de mercados, dicen, el value no me gusta, yo soy más de fondos growth, cuando evidentemente hace unos años que el growth estaba en todo lo suyo. Y entonces yo decía, bueno, sí, me parece muy bien. Digo, y lo está haciendo francamente bien. Pero la pregunta que yo me hacía es, o sea, ¿cuáles son los fundamentos del growth? Compañías que crecen al 20%. Y por como crecen al 20%, pues van a seguir creciendo al 20%. Y yo preguntaba, vale, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el botón? Porque si yo mañana monto una compañía, yo quiero que crezca al 20% sostenidamente durante todos los años a lo largo de toda su vida. O sea, si tú eso lo firmas ahora mismo, porque me irá fenomenal y mis hijos heredarán una empresa fantástica a futuro. Pero, ¿qué va a hacer que yo siga creciendo al 20%? No va a pasar nada en el mundo, no voy a sufrir un shock en el mercado en el que tengo desarrollada mi actividad. No. Bueno, nadie te sabía contestar a esto. No. Digamos, la filosofía detrás es invertir en compañías que van creciendo un 20% y siempre invertir en compañías que crezcan un 20%. Entonces, dices, bueno, ¿y qué es el value investing que a ti no te gusta tanto, ¿no? Aquel con el que yo hablaba. Bueno, pues compañías que analizan muy profundamente una compañía, la valoran, ven el precio que tiene el mercado y si hay margen de seguridad y creemos que vale 100, pero el mercado la valora a 10, pues es que el mercado está equivocado ahora y tarde o temprano acabará valiendo 100. Y sé que tarde o temprano acabará valiendo 100 porque es lo que me dice la tesis de inversión y el análisis de sus fundamentales. Pues chico, yo ahí entiendo mucho mejor las dinámicas. Efectivamente, no es tan sexy, no tengo un fondo que va creciendo de media un 20% todos los años, sino que tengo un fondo que me permite vivir tranquilo porque sé que poco a poco esas compañías irán dando sus frutos, ¿no? Entonces, el conocimiento del funcionamiento del mercado también es una garantía de que vamos a poder dormir mejor, como tú bien decías, y de que podemos seleccionar una estrategia en la que luego no nos llamemos a engaño, ¿no? Sí, a ver, también te digo, creo que hay cierto... No quiero decir la palabra bullshitting. Hay bastante tendencia a querer encasillar a todos los gestores, ¿vale? Eso es culpa de los periodistas. Bueno, no te lo quería decir así. Ponerle etiquetas a la gente. Hay que ponerle etiquetas. Forma parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos compañías que yo califico como growth. Ah, bueno, sí. O sea, me refiero, yo tengo compañías que crecen al 20% y que están totalmente infravaloradas, igual cotizan a un ratio muy bajo. Hay compañías o fondos que categorizan como growth, que tiene alguna compañía que no es growth y tiene bastante estable, compañías de tabaco, o sea, me refiero, no todo es tan sencillo como a veces nos invita a pensar la prensa. Dicho esto, todas las estrategias son compatibles, mientras sean estrategias sensatas y que el inversor conozca bien. Cuando me preguntas, ¿por qué prefieres el value respecto al growth? Para mí la gran diferencia es que nosotros, aunque te diga que tenemos compañías que pueden estar creciendo o pueden llegar a crecer de aquí a 3 años un 20%, yo no pago por ese crecimiento a día de hoy. Alguien que invierte en growth sí está dispuesto a pagar una prima respecto a ese crecimiento que la compañía me vende dentro de 3, 4, 5 años. Y es lo que hace que tenga unos múltiplos un poquito más expandidos, ¿vale? Como hemos visto en muchas compañías del Nasdaq. Ahora bien, para mí es una opción y veo más sencillo que yo, en mi modelo de valoración,
Si pasa, estupendo, va a valer aún más. Pero es que con lo que ya tiene la compañía y cotizando a estos precios, creo que ya vale el doble. Y prefiero comprar algo que vale el doble a algo que a futuro me vende que puede subir un 300%. Porque si no cumple el plan de negocio que, como tú bien dices, que está trayéndose al presente crecimientos del 20%, con que pase cualquier cosa y en vez de crecer el 20, crezca el 10, la acción va a caer. Y es un riesgo que se llama un ajuste de los múltiplos, que nosotros no estamos dispuestos a asumir. ¿Que está bien o mal? Son estrategias diferentes, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es mejor la nuestra o más sensata. Pero es como, mira, es que esto me pasa muchísimo, porque muchas veces mi padre lee mucho expansión y me dice, Santander ha comunicado, hablo de Santander como puede ser cualquier compañía, que ha ganado 11.000, 12.000, no, me invento la cifra, y la acción está cayendo un 7%. Yo, claro, es que tenemos que entender que el mercado, lo que está cotizando hoy es el mañana, siempre. Entonces, si el Santander, en su guidance, es decir, lo que dice el banco, perdón que estoy hablando de Santander, pero puede ser cualquier otra compañía, había dicho a principios de año que durante el año iba a ganar 20.000 millones y en vez de ganar 20.000 gana 15.000, a ojos de alguien que no está en el mundo financiero dice, pero ¿cómo baja si va a ganar, si gana 15.000 millones había de dicho euros? que iba a ganar Porque 20. había dicho que iba a ganar 20. Pues eso, ese crecimiento que venden las compañías de crecimiento, como tú bien dices, el riesgo está en que no cumplan con eso. Pero bueno, a mí me parece más sensato lo nuestro. Pues mira, mi riesgo, ¿sabes cuál es? Quedarte sin tiempo. No, quedarme sin tiempo y que no suene el boleto de la una como tiene que sonar. Vamos, vale, Gonzalo, a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar las noticias de la una y volvemos a Con ánimo de lucro y rematamos la recta final del programa y te preguntaré alguna cosa interesante todavía. Seguimos en Con ánimo de lucro, estamos en una entrevista, tengo que reconocer, agradabilísima con Gonzalo Recarte, director general de Cobas Asset Management, amigo al que conozco desde hace muchos años. Cuando arrancamos Tu dinero nunca duerme, ya lo hemos contado al principio del programa. Tengo que agradecer además que fue una de las primeras personas que confió en el proyecto y todavía hoy estamos, él desde Value School como consejero, ahora ya con responsabilidades mucho más altas dentro de Cobas Asset Management. Nosotros aquí desde nuestro pequeño granito de arena, con ánimo de lucro, evidentemente, Tu dinero nunca duerme, son programas hermanos, con un leitmotiv fundamental, con ánimo de lucro, enseñar también algo de economía, además de inversión. Tu dinero nunca duerme siempre con la cultura financiera. Pero hemos hablado un poco de tus orígenes, de tu pasado como trading. Parece que estamos hablando de un pasado oscuro, que no, no lo es. Estoy muy orgulloso. O sea, por supuesto. Es para estarlo, desde luego, es para estarlo. Pero como un tío que se maneja en gestoras internacionales, que va a Dinamarca, está rentabilizando la liquidez, que tiene un gran cliente en su cuenta mientras hace su trabajo tradeando, ¿cómo esa persona que se nos puede asimilar a esos grandes ejecutivos, esos brokers que hemos visto en las películas, acaba en un fondo como Cobas, value, así que hemos definido como poco sexy, poco aburrido, que no lo es, pero o sea, que para mí no es poco sexy. Entiendo que para el público en general sea poco sexy. Claro, vamos a explicar esto, sí. Bueno, pues básicamente, como hemos estado hablando antes, yo me he dedicado al mundo de mercados financieros desde que tengo 20 años, siempre el mundo de trading internacional. He vivido en Lisboa, he vivido en Londres, he vivido en Dinamarca, y llegó un punto en el que el banco de inversión en el que trabajaba se iba de España. Y yo, si tengo algo muy claro, son unos valores familiares muy arraigados y yo quería quedarme en España más allá del dinero. Y era un punto en el que dentro de la gestora o el banco en el que estábamos, precisamente por lo que te contaba antes, en el que el 85% del cliente retail perdía dinero en sus inversiones directas, estaba intentando cambiar el modelo como director, porque durante mucho tiempo eran los peces que entren por los que salen, y yo no estaba nada de acuerdo con esa filosofía. Es decir, tú captabas clientes para hacer trading, el cliente moría, pero te daba, a mí no me da igual, pero daba igual porque entraban nuevos. Con la nueva normativa, la nueva regulación, eso cambió. Y mi objetivo fundamental, unido a la educación financiera, es que captáramos menos clientes, pero que esos clientes estuvieran mucho más informados y que el ciclo de vida de ese cliente ganara. Aunque el margen que ganábamos como sociedad de valores fuera más pequeño, pero que tuviéramos una masa de clientes más estable y que operaran menos, pero que operaran con más conciencia. Eso es lo que te marcaste tú como director. Como director. Y justo, pues, el mercado, al final, los mercados financieros son pequeños. Yo no conocía a Paco de antes de entrar en Cobas. Sí conocía a alguien que trabaja en Cobas y les planteé la idea de montar algo de educación financiera, porque leyéndome el libro de Paco, él habla ya de Peter Lynch, cuando dice que uno de los gestores más aclamados de Wall Street
Y yo todavía no he conseguido identificar si es mito o realidad, pero prácticamente él haciendo rentabilidades del 20% anualizada, muchos de sus clientes no ganaban dinero precisamente por tomar malas decisiones en los ciclos El bursátiles. caso del fondo Magellan es Claro. fantástico para explicar cómo funciona esto, sí. Vale. ¿Que lo vas a explicar o qué? No, digo que es fundamental, bueno, sí. y Que entonces leíste el libro de Paco, el libro de Paco, viste lo de fui Peter con la Lynch. propuesta de hacer, la gente no lo sabe, pero en un momento se iba a llamar Cobas Funds, luego por regulación no pudimos y siempre he estado metido en la estrategia comercial de Cobas desde el origen, montamos Value School y fue por familia, quedarme en España, montar algo, yo creo que si tienes la capacidad de hacer algo que te apasiona, yo creo que lo haces bien y el dinero llegará solo si haces algo que se te da bien y te apasiona. Y fue una apuesta personal, que a día de hoy estoy muy contento, me ha salido bien, creo, pero voy a seguir luchando porque no se para aquí y que realmente la educación financiera y la inversión consciente, que es el eslogan inicial de Value School, mira que nos costó meses, la inversión consciente, siga desarrollándose en España. Bueno, y en eso estamos muchos. La verdad que es una pelea que yo creo nos unió en aquel momento precisamente Sí, era inversor de Paco de toda la vida, en y Bestinver. vamos. Yo. Correcto. O sea, no lo conocía personalmente, pero sí conocía su legado y todo lo que había hecho. Correcto. Me parecía una persona muy interesante para la que trabajara a largo plazo. No, y los gestores value del entorno de Paco fundamentalmente, claro, una de las cosas bonitas que han tenido, más allá de los éxitos que han cosechado en sus respectivos fondos, ha sido ese interés, esa inquietud constante por hacer que cada vez más gente se acerque a estos conocimientos y pueda manejar sus finanzas, pueda construirse un patrimonio a lo largo del tiempo. Bien en su estrategia, bien en otra, que eso es algo que puede llevar muy a gala tanto Value School como Cobas, que provee de todos esos conocimientos y no vincula esos conocimientos a que te hagas cliente del fondo. Me acuerdo cuando lo monté que me decía, pero ¿estáis locos? Estáis invitando a vuestra competencia. Y a ver, es que creo que el mensaje no te ha quedado claro. De hecho, la gestora que menos sale en Value School, yo creo que es Cobas. De hecho, no salimos. Tenemos unas líneas bastante marcadas. Y la gente nos dice, traéis a la competencia, pero ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues es que hay muchos mensajes. Nosotros, gracias a Dios, vuelvo a decir, podemos definirnos como una gestora tier 1 dentro de las independientes, que puede parecer que somos la leche súper grande, somos un granito de arena dentro de los mercados financieros, todas, incluso en nuestro conjunto, no llegamos ni al 4% de los activos bajo gestión, que igual tu audiencia sí nos plantea, pero tú vas por la calle y nadie sabe quiénes somos. Y hay que generar comunidad. O sea, nuestra guerra no es entre los independientes. Desde el origen de Value School lo teníamos claro. Es en la medida en que todos esos activos bancarios, y ya no solo bancarios, sino que están mal invertidos a largo plazo, haya un trasvase hacia la gestión independiente, todos saldremos ganando. Se llame Cobas, se llame Z Valor, se llame Bestinver, se llame Oros, no me quiero dejar a ninguno porque son muchísimos. Abaco, todos. Panza, o sea, nos llevamos bien con todos. Y eso, con el cabo de los años, Magallanes, ha cuajado. Bueno, Magallanes, por supuesto. No nos olvidemos de Iván. Ha cuajado, pero al principio era como, ¿qué haces invitando a la competencia? No, es que no te ha quedado claro el mensaje. El mensaje es que la gestión independiente tiene algo que decir en los mercados financieros españoles y desde Value School lo que queremos es potenciarlo. Porque de una manera todos ganaremos. O sea, eso sí lo tengo clarísimo. Y en el fondo de todo esto subyace, además de todo, Gonzalo, un problema fundamental. Lo hemos dibujado un poco antes, pero yo creo que tenemos que profundizar en él. O al menos quiero que te mojes. A ver. Que es el tema de las pensiones. ¿Por qué en España tenemos un problema con las pensiones? Para que no lo sepa, hicimos un documental con Jesús Huerta de Soto, que se llama Ni es justicia ni social, que está en YouTube, y ahí lo explica muy bien, pero por resumirlo. Bueno, de hecho estuvo en Amazon, si yo no recuerdo mal. Se puede ver en Amazon. Ese documental. Creo que ya ha llegado ya al 1 millón de visualizaciones. Y nuestro amigo y compañero, Domingo Soriano, forma parte también de ese... Pues fue una coproducción nuestra con ellos. Y digo sus palabras, yo realmente lo pienso. Además, tras investigar, durante mucho tiempo pensé que iba a haber un problema con las pensiones porque se dejarían de pagar. Después de ver cómo reaccionan todos los gobiernos, sea del color que sean, más el gobierno actual, se seguirán pagando. El problema es a costa de qué. Y sí creo que es el mayor, en palabras de Jesús Huerta de Soto, lo dice él, y yo lo reitero, el mayor problema político, económico y social que tenemos. El problema que tenemos el ciudadano a pie es que con las grandes cifras nos perdemos.
nos perdemos. Y ahora, mira, estos días estamos con el tema de la OTAN, no sé si cuando se transmita este programa seguirá siendo un programa, ¿no? Estará en boca de todos o no, pero con el tema del 2% del PIB para defensa. Parecen datos abrumadores, pero es que cada mes en pensiones el Estado español se deja 13.000 millones de euros para pagar las nóminas de los pensionistas. Y que no se me malinterprete diciendo que no las merecen o que no hay que pagarlas. Lo que sí creo es que hay que cambiar el sistema, porque a día de hoy, eso, que no es que vaya a quebrar, ya está quebrado, nos está impidiendo prosperar en otras muchas áreas. Y aún más, me preocupa mucho el trasvase de riqueza que está habiendo. Parece muy simplista, pero estamos en una situación en la que alguien que tiene un patrimonio acumulado, vía inmobiliario, vía activos financieros, vía lo que sea, está cobrando una pensión media de casi 3.000 euros, tiene una segunda vivienda, me estoy yendo a casos muy extremos, que le alquila a alguien que está cobrando 1.400 euros y al cual ese trabajador encima, para pagar las pensiones de esa persona que ya tiene la vida resuelta, se le está cargando impuestos, que si quieres hablamos de impuestos, pero bueno. Sí, impuestos es decir, y cotizaciones. Está habiendo un trasvase de riqueza actual de lo que genera el país actualmente desde las generaciones más desfavorecidas a las más favorecidas, porque la generación yo soy del 84, la generación de mis padres tuvo un acceso a la vivienda, tuvo la capacidad de comprar activos reales. Como decíamos al principio, su riqueza está mucho en inmobiliario, de casi todas las familias españolas, que las nuevas generaciones no van a tener. Y encima la capacidad de ahorrar se le está limitando para pagar pensiones y que se pagan ya no solo con las cotizaciones sociales, sino vía impuestos directos. Encima es un problema político, porque ningún político lo va a atajar, porque les damos un mandato de 4 años y es un problema que tiene que afectar a varias generaciones. Social, por este trasvase de riqueza, que te digo que no sé hasta qué punto los jóvenes acabarán manifestándose, si esto que creo que somos una sociedad bastante calmada por el momento, político y económico, porque buena parte del presupuesto español se va en pensiones y es algo que va a ir a más. Es algo que va a ir a más, como tú dices, que se va a sacrificar, porque cada vez va a hacer falta. Ahora además que van a entrar los baby boomer en todo, vamos, en el cobro de pensiones, la tensión sobre el erario público va a ser cada vez mayor. Esto se va a traducir básicamente, para que todos ustedes nos entiendan, en más impuestos para la clase trabajadora. Bueno, ya este año hemos tenido el mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad. Yo que también soy responsable de las nóminas en Cobas, o sea, cualquier empresario ha sufrido una subida en los costes que además no se trasladan al trabajador, porque son costes que asumimos nosotros los empresarios. Entonces, esa riqueza se la estamos privando a las generaciones actuales para cedérselas a los más mayores. Que no estoy diciendo que no haya que pagarles pensiones. Sí creo que ha sido un gran error el ajuste a la inflación, por ejemplo. Exacto. Pero ya no solo eso, Gonzalo, sino que los propios preceptores, a lo que están abocados, si queremos hacer sostenible todo esto, es, por un lado, a los que están trabajando tendrán que pagar cada vez más impuestos, la clase productiva tendrá que ver reducidos sus márgenes porque van a pagar más impuestos, y por otro lado, los que se vayan jubilando, probablemente para poder ajustar y que no quiebre el sistema, van a tener que empezar a cobrar, a tener tasas de sustitución cada vez menores. Es decir, si ahora los jubilados están llegando a jubilación generalmente de media con un 75, un 80% del último salario, nos iremos acercando poco a poco a la media europea del 50%. Dicho lo cual, es un imperativo, desde luego debería serlo para cualquier... O sea, más allá, fíjate, Gonzalo, más allá de que quieran meterse al problema de reformarlo, debería ser un imperativo para cualquier gobierno favorecer el ahorro y los sistemas de ahorro y de inversión alternativo para que todos tengamos en el momento de nuestra jubilación un ahorro adicional que nos permita mantener nuestro bien y nivel de vida una vez nos jubilemos. Pero es que los mensajes que tenemos desde el gobierno, y aquí viene uno de los callos que quiero que pises, es que de repente los planes de pensiones privados los reduzco y solo te dejo hacer aportaciones de 1.500 euros al año. Ahora favorezco los planes de empresa, pero no están desarrollados, no tienen incentivos, no hacen nada. O sea, directamente la
¿Cómo ha caído el ahorro en pensiones desde que se ha intervenido? Ha caído las aportaciones muchísimo. Es cierto que gracias a la buena evolución de los mercados se sigue manteniendo por encima de los 120.000 millones de euros, pero eso se suele medir en cuánto está en el ahorro privado vinculado a las pensiones en cuanto a porcentaje del PIB. Y estamos, pero súper lejos de otras sociedades, lo mismo que antes. Yo creo que hay mucha disparidad, no saben lo que quieren hacer, sinceramente. Sí es cierto que hace 2 años se intentaron impulsar los planes de empleo, iba a haber unos planes de empleo públicos cuando Escrivá era el ministro de la Seguridad Social, y ahí se han quedado. O sea, desde el sector no sabemos absolutamente nada. Yo espero que salgan. Realmente sí creo que el pilar 2, es decir, que las empresas tienen que ser agentes del cambio, siempre y cuando haya unas ventajas que a día de hoy se han quedado muy cortas, pero lo que totalmente estoy de desacuerdo en el que nos hayan privado de la libertad de poder ahorrar para nuestra jubilación con un incentivo fiscal. Y creo que eso es el pilar ese de las pensiones individuales, que es el pilar 3, hay que volver a favorecerlo. Yo también creo que estoy muy metido en el sector, creo que hay voces que creo que nos van a empezar a escuchar, hay muchas voces que va a haber un cambio, y creo que volveremos a un sistema en el que las pensiones individuales se van a reactivar, o deberían. Creo que los planes de empleo, en el momento en el que salgan los planes de empleo públicos, son unos grandes desconocidos. Es decir, las empresas no saben ni que existen los planes de empleo. El 75% de las empresas no saben que existen. Y por hacer una pequeña explicación, es básicamente la empresa aporta al trabajador para sus pensiones, y los límites son mucho más elevados. Puedes llegar hasta 8.500 euros de desgravación, incluso 10.000 si le sumas los 1.500 individuales. Y por supuesto la tasa de sustitución que tú estabas hablando tiene que estar ya en la mente de todos los ciudadanos, que esa tasa de sustitución, no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, lo dicen todos los organismos que estudian el tema de las pensiones. Va a caer, y nosotros estimamos, cuando lo modelizamos, a un 50% del último salario a partir del año 2040-2045. Debería ser. Para que, sin ser totalmente sostenibles, estén un poquito más saneadas. Pero bueno, yo lo que quiero transmitir es, cuando les hablen de la hucha de las pensiones, que sepan que no existe ninguna hucha, que es mentira, no existe ninguna hucha. Y si sigue existiendo una hucha, es porque ningún político se atreve a enfrentarse a un titular a que Menganito ha consumido el último euro de la hucha de las pensiones. Porque con lo que hay ahora mismo en la hucha de las pensiones no daría ni para pagar la nómina de los pensionistas un mes, básicamente. No, desde luego. ¿Por qué crees que Soy un poco ¿por qué crees un problema es del que hablamos solo unos pocos? Bueno, porque... Es más, hablamos unos pocos y de repente nos sacan en un montón de sitios diciendo que estamos en contra de las pensiones, que estamos en contra de los pensionistas, que somos unos agoreros, que somos unos bulos, facha, fango. Como los mercados y como la vida, es algo dinámico. Lo que creo que el sistema no está siendo capaz de adaptarse a una nueva realidad. Estoy totalmente a favor. Sí creo, por ejemplo, que deberíamos migrar hacia un sistema mixto. Que por supuesto hay gente que va a necesitar pensión siempre, que el Estado tiene que mantener a esa gente por determinadas circunstancias, pero tenemos que dar la libertad a la gente para que empiece a ahorrar, reduciéndole la aportación que tenemos que hacer las empresas a nombre de nuestros trabajadores, incluso las que hacen ellos de manera directa, y suena un poco fuerte, pero obligarles a ahorrar para su jubilación. Es decir, sacar de una parte, en términos operativos no significaría mucho, sería que nos dieran libertad para que parte de las cotizaciones sociales que pagamos hoy haya una pequeña hucha individual, existiendo también un sistema público de pensiones que permita que las personas más desfavorecidas también puedan tener acceso a una pensión. Javier Díaz Jiménez, el profesor, sí, en este programa y en Tu Dinero Nunca Duerme, en más de una ocasión nos ha dicho que ahora mismo, después de inventarse el mecanismo de equidad intergeneracional, que bien podría el Estado dedicar ese dinero directamente a capitalizarlo a través de fondos de inversión o de fondos indexados para cada uno de los pensionistas en España, y que eso, hecho periódicamente durante todos los años que va a durar la vida laboral de esa persona, pues le va a proveer de un mecanismo digamos complementario para su jubilación, mucho más garantista que la propia pensión pública. Completamente. El problema es que va a haber una generación, probablemente la nuestra. ¿Puedo decir tacos? Sí. Que las va a pasar putas. O sea, es que esto implica una generación entera que va a haber que
concienciarlo, que será así, por el bien del sistema. Se puede hacer de diferentes mecanismos. En el documental hay una muy técnica que dice el profesor Jesús Huerta de Soto, que es un poco radical. Me veo difícil que se instaure con los políticos que tenemos a día de hoy. Pero bueno, lo que yo no acepto es el inmovilismo, o lo que no me gusta ver. O sea, porque alternativas hay. Yo creo que todos los agentes que intervenimos en el sistema deberíamos sentarnos. Creo que la administración debería escuchar más a los que estamos en el día a día de la gestión privada del ahorro y sobre eso construir. Ninguno somos autoritarios, pero sí nos gusta que nos escuchen. Y desde el sector llevamos quejándonos de esto mucho tiempo. Completamente de acuerdo y ojalá así sea. Aquí, desde luego, vamos a seguir muy de cerca la actualidad de todo esto, como llevamos haciendo desde hace años. Pero déjame que dedique estos últimos minutos de programa que nos quedan a hablar de tu casa, de Cobas. Vale. Creía que ibas a decir de mi familia, digo, uy. Vale. De Cobas, bueno, por las horas que pasas ahí, que sé que las pasas, casi podríamos decir que es mi casa. Que es tu casa y es tu familia. Lo llamo casa. Bueno, yo a esto también. Ya, me imagino. Bueno, casi todos los que trabajamos aquí en Es Radio, en Libertad Digital. ¿Qué momento vive hoy Cobas y dónde lo ves dentro de 10 años? Uf. No es un proceso de selección, ¿eh? No te preocupes. Es que tengo tantas ideas que no sé cuáles te puedo decir. Tengo muchas ideas para Cobas, para Value School. Pero ahora mismo, ¿qué se encuentra? ¿En momento primario de desarrollo en la gestión de activos? Yo lo definiría ¿Atraviesa madurez? Madurez. O sea, creo que con el nuevo diseño de la estrategia del equipo de inversión, creo que hemos dado un paso adelante en cómo funcionamos como compañía. Sí, es cierto que las decisiones somos... las toma de forma colegiada el equipo de análisis, no solo Paco. Del equipo de inversión, el equipo de análisis, son todos gestores. Creo que eso nos ha llevado a tener una cartera preparada para cualquier entorno. Creo que hay un debate sano, que siempre ha existido, pero ahora para más. No estoy diciendo que hayamos cambiado radicalmente, pero sí creo que estamos preparados para lo que venimos anunciando mucho tiempo. A día de hoy, 7 de abril, estamos con 2.500 millones de euros bajo gestión. Hemos dicho desde el principio que nuestra capacidad está limitada a 4.500, 5.000 millones. Creemos que nuestros fondos valen el doble, es decir, que sin que entrara dinero que gracias a Dios está entrando, no nos haría falta captar. Tenemos una estrategia comercial muy dirigida a que el cliente entienda bien lo que hacemos, porque no nos interesa, veníamos hablando, traders que entran y salgan de nuestro fondo. Y eso es el core de nuestro negocio. Pero sí es cierto que estamos preparando muchas cosas para, uno, en la cadena de valor que ofrecemos a nuestros clientes, todo pensado para que cualquier inversor que esté con nosotros esté tranquilo. Siempre digo que la inversión no tiene que ser un sufrimiento, y mi labor o nuestra labor es que el inversor disfrute con nosotros, o que por lo menos no sufra. Siempre lo digo así, pero que por lo menos no sufra. Y eso es en base a una estrategia muy de contenidos, de digital, de cercanía con el cliente. Y luego, si te puedo adelantar, que espero que dentro de 10 años tengamos alternativas para cuando no podamos aceptar nuevos inversores, podamos dar alternativas de inversión a todos esos clientes que han confiado en nosotros y como inversores. Y Value School lo veo, ya te lo adelantaba antes, con una red de educadores financieros que haga que a nivel de sociedad hayamos evolucionado hacia una mayor planificación y una mayor inversión en activos reales, con esa visión a largo plazo como otras sociedades más desarrolladas. Bueno, pues conociendo... Me queda un poco arriba, pero bueno, tampoco te puedo bajar. Conociendo tu trayectoria, conociendo tu trabajo, estoy seguro que lo vais a alcanzar. Muchas felicidades por todos los éxitos que has cosechado, y me atrevo a felicitarte por los que vas a cosechar. Solo me resta desearte un feliz verano y que nos sigamos viendo aquí en Es Radio y en Cobas. Iré a Tu Dinero Nunca Duerme, que ya me lo estiré al principio, y volveré. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. Queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Bueno, ya ven que les traemos siempre a lo mejor y a los mejores, y hoy ha sido uno de esos casos. Muy agradecido a Gonzalo Recarte por el rato que nos ha dejado pasar, que nos ha hecho pasar aquí Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, el director general de Cobas Asset Management. Y yo les espero mañana con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. Hasta luego.